Bueno, ahora sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos a una charla más de este ciclo de charlas de Asomedenar. El día de hoy, nuestro ponente va a ser el doctor eh, Roberto, a ver, Roberto Capriles. Él es egresado de la de la Universidad Experimental Francisco de Miranda como médico cirujano en el año 1999, egresado como cirujano general del Hospital Alfredo Van Grieken, también de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en el año 2007. Y bueno, el tema de hoy es abdomen agudo quirúrgico. Un tema muy importante para nosotros los médicos, ya que es cumbre y clave eh, en nuestro ejercicio desde las emergencias. Doctor, adelante con su ponencia y bueno, sea bienvenido. Muchas gracias a Gracias. ustedes por estar presente aquí en la noche de hoy y bueno, bienvenido. Bueno, gracias al doctor Miguel Mendoza, quien funge de moderador el día de hoy. Muy buenas noches a todos. Gracias por compartir esta oportunidad en donde vamos a hablar de un tema bastante importante y que reviste gran importancia desde el punto de vista clínico por su manejo y por la forma en que debe diagnosticarse un paciente que presenta un abdomen agudo. Doy las gracias por la invitación a todo el equipo de Asumevenar desde la presidencia de Asumevenar, el equipo del comité académico, el comité de tecnología, quien hacen posible que se realicen este tipo de actividades con la finalidad de que todos podamos aprender un poquito más y todos podamos hacer un poco más de ciencia y de buena medicina. ¿Bien? Entonces, vamos a comenzar. A ver, que voy a avanzar aquí, el diapositivo. Para muchos de ustedes y para muchos de nosotros, cuando estudiamos medicina, lo que siempre tenemos en consideración o lo que siempre tenemos en mente son los aspectos más llamativos de lo que se presentan como casos clínicos que posteriormente nosotros vamos a analizar como pacientes complejos o como pacientes que fueron en una oportunidad tratados de una manera simple. ¿Bien? En el caso del abdomen agudo es algo que es completamente distinto en el sentido de que para poder analizar a un paciente desde el punto de vista clínico, inicialmente para el abdomen agudo, tener una definición específica y un diagnóstico específico, tenemos primero que hacer o seguir un protocolo que implica un protocolo diagnóstico terapéutico del que vamos a hablar más adelante. Sin embargo, hay situaciones específicas en las que nosotros podemos tener un paciente y ese paciente no implica gran esfuerzo desde el punto de vista, incluso desde su llegada al hospital o al centro en donde nosotros realicemos la atención médica inicial para poder saber qué tiene el paciente. Aquí podemos observar estos casos, que son los casos llamativos, en donde no necesitas realmente esforzarte demasiado para poder saber qué tiene el paciente y para poder saber hacia dónde va el paciente. ¿Bien? Son pacientes que nos marcan, son pacientes que te permiten a ti saber en un inicio dónde vas y con qué finalidad vas a hacer el procedimiento que te toque en este tipo de pacientes, ya sea desde el punto de vista diagnóstico o desde el punto de vista terapéutico. ¿Bien? Pero son pacientes, evidentemente, de que ya tú tienes una idea bastante clara de qué es lo que tienes. En el caso del abdomen agudo, que es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿bien? La cosa se pone un poco más engorrosa, es un poquito más compleja la situación. ¿Por qué? Porque el abdomen agudo implica, desde su definición inicialmente, como lo había planteado Bagul en 1911, lo había definido como un conjunto de enfermedades o el abdomen agudo como todos aquellos procesos abdominales que tenían indicación quirúrgica de urgencia. ¿Bien?
Ese concepto ha cambiado con el paso del tiempo y básicamente ha cambiado en base al avance de la medicina, en base a poder tener un mejor protocolo diagnóstico para poder ejercer y efectuar un mejor protocolo terapéutico. Y no es más que un enfoque actualizado que lo define como una entidad patológica multisindromática bastante compleja, ¿bien? Y que está caracterizada básicamente por dolor abdominal como síntoma predominante y que está generalmente asociado a manifestaciones de compromiso peritoneal y plantea en la decisión de una acción terapéutica de emergencia porque existe un riesgo inminente para la vida del paciente, ¿bien? Eso tenemos que entenderlo de esa manera y tenemos que planteárnoslo en el momento en que el paciente llega y pensamos en un abdomen agudo bajo ese criterio, ¿bien? Para poder hablar de abdomen agudo tenemos que saber que el abdomen agudo tiene unas características que son distintivas. Esas características distintivas están representadas por la agresión al compartimento peritoneal, que va a desencadenar eventos fisiopatológicos intraabdominales y sistémicos que son de inicio súbito, posteriormente van a progresar de maneras distintas y eso lo vamos a ver a continuación. Además de esto, tenemos otra característica específica del abdomen agudo, que es de evolución rápida, es grave y tiene una gran potencialidad de producir mortalidad. Aparte de esto, tenemos que amerita diagnóstico y tratamiento temprano cuando se nos plantea como un paciente con este tipo de lesión. Tenemos que entender que el abdomen agudo, para poderlo descifrar adecuadamente, está constituido dentro de su fisiología, dentro de su fisiopatología, por un órgano muy particular, que en muchas oportunidades no lo entendíamos como un órgano, pero en la actualidad se ve como un órgano, que es la cavidad peritoneal, al peritoneo mismo, ¿bien? Por eso es que en la actualidad se plantea que el peritoneo, o la cavidad peritoneal, es una unidad de tipo anátomo-funcional, que está constituido, como lo había dicho anteriormente, por peritoneo parietal, pudiendo entender que el peritoneo parietal y el visceral aproximadamente cubren un 1.8, de metros cuadrados aproximadamente. Está constituido por líquido peritoneal, que no es más que un ultrafiltrado sanguíneo que contiene surfactante, ¿bien? Y que la función principal de este líquido peritoneal y de este peritoneo visceral y parietal es permitir el movimiento visceral normal o fisiológico sin producir fricción, para evitar el daño del mismo y el daño de los órganos intraabdominales. De esta manera también tenemos que plantearnos y entender que la cavidad peritoneal es una estructura neuroinmunohumoral. ¿Por qué? Porque ella tiene la capacidad, o el peritoneo tiene la capacidad, de responder a la agresión a través de una respuesta inflamatoria sistémica, que si no es tratada en forma adecuada en inicio, se va a comportar como una reacción que puede llevar a la muerte al paciente, ¿bien? En ella, o en la cavidad peritoneal, se van a dar un intercambio importante de información central, nociceptiva o dolorosa, tanto de tipo protopática como de tipo epicrítica. La información protopática, básicamente, está originándose en la víscera abdominal y a través del sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o parasimpático, se transmite de forma aferente al cerebro y va a tener una respuesta importante a nivel del organismo afectado, y en este caso va a ser la paresia visceral, ¿bien? En el caso de la información epicrítica, que también la vamos a ver más adelante, se origina a nivel de la pared abdominal. Esta información epicrítica, o la información nociceptiva epicrítica, se transmite a través del sistema nervioso periférico, ¿bien? Llega al cerebro y va a producir una respuesta en el organismo afectado a través de una contractura muscular, ¿correcto? Continuando, tenemos que entender y tenemos que observar de qué tipo de dolor estamos hablando, cuál es el tipo de dolor que tenemos presente, ¿bien? De esta manera podemos observar que hay tres tipos de dolor, específicamente cuando hablamos de abdomen agudo. El dolor visceral, en donde vamos a observar que no es más que un dolor que se origina y se relaciona con la distensión, la contractura violenta de la musculatura, ya sea musculatura lisa o estriada, de una víscera hueca, ¿bien? Además de esto, el dolor visceral tiene otra característica importante, que está representada porque es un dolor mal delimitado, es un dolor sordo, de inicio gradual, y que va
increciendo. Está asociado a sintomatología vegetativa, como por ejemplo puede ser palidez, las náuseas, los vómitos, escalofríos, malestar general, astenia, adinamia, ¿bien? Y este dolor particularmente se está transmitiendo a través de fibras C, que son fibras de conducción lenta y que transmiten el dolor de esta manera. Luego vamos a hablar de la fisiopatología de dolor y vamos a observar cuál es la característica particular de este tipo de dolor, ¿bien? Además de esto, la respuesta al dolor, como lo habíamos mencionado anteriormente, va a ser una respuesta de tipo paresia visceral y este es el dolor definido como dolor protopático. Y esta paresia visceral obedece a algo que se llama ley de Williams-Stokes, ¿bien? Definida como una ley en donde se menciona de que todo órgano que produce una respuesta inflamatoria a nivel de la serosa, del ASA, en este caso si es del ASA que estamos hablando, o de una serosa intraperitoneal, va a tener como consecuencia que se produzca un enlentecimiento de su movimiento o una disminución del movimiento del mismo como respuesta refleja, ¿bien? Aquí podemos observar que cuando hablamos de dolor visceral, estamos hablando de un dolor que se manifiesta a nivel de la línea media, y esto está en relación definitivamente con la forma de inervación que tenemos y que se transmite el dolor desde los aferentes viscerales o a nivel de la cavidad peritoneal, porque el estímulo doloroso, cuando hablamos del dolor visceral, es transmitido a través de esta fibra C que habíamos comentado anteriormente, ¿correcto? ¿Ven? Y forman parte de los nervios esplánicos, estas fibras C, de transmisión lenta, ¿correcto? Transmiten estos impulsos de conducción lenta, como lo habíamos dicho anteriormente, y esta conducción se caracteriza por ser una conducción bastante errática, nos va a producir un dolor sordo, un dolor de tipo muy mal delimitado, ¿correcto? Manifestándose todo este tipo de dolor a nivel de la línea media, y esto tiene que ver con la forma en que sale la inervación de los nervios esplánicos, ¿correcto? Su localización lateral, bilateral, lateral, bilateral. De la siguiente manera tenemos entonces el dolor referido. Cuando hablamos de dolor referido es un tipo de dolor que aparece cuando el estímulo visceral se va a intensificar o cuando disminuye el umbral doloroso bajo ciertas condiciones específicas. Tenemos que también es un dolor de ubicación más específica en una zona distinta al órgano afectado y es un dolor que obedece a, su instauración obedece a algo que se denomina teoría de la convergencia-proyección. Esta teoría lo que trata de explicar es que los aferentes nerviosos, viscerales como somáticos, de otras partes del organismo, van a converger a nivel del asta posterior de la médula espinal en la misma zona, prácticamente, y de esta manera cuando el impulso es transmitido al cerebro, el cerebro interpreta de forma errónea la información que le está llegando porque tenemos no solamente información de tipo visceral, sino información de tipo de dolor somático o dolor parietal. Pero como el dolor parietal tiene mayor cantidad de aferentes nerviosos y los impulsos son más rápidos porque se transmiten a través de las fibras A, entonces vamos a tener un dolor que es que nos va a, como decir, compite con el dolor visceral en inicio y posteriormente es el que nos va a dar el dolor referido con una interpretación errónea del dolor por parte del cerebro gracias a esta convergencia y proyección, ¿correcto? De esta manera podemos entender por qué en algunos casos nosotros tenemos pacientes, como lo había mencionado anteriormente, que ustedes pueden observar, ¿correcto? Un dolor escapular en el caso de los pacientes que cursan con dolor por una colecistitis aguda. ¿Por qué? Porque los aferentes nerviosos entran entre aproximadamente de D5 y D10, y los aferentes nerviosos de 5 a D10, entrando a nivel de la cara posterior o de la región posterior del asta, de la médula espinal, se transmite al cerebro, son mayor la cantidad de impulsos nerviosos que vienen de los aferentes somáticos y se interpreta de forma errónea como que si el dolor viniera de la escápula, pero realmente no es así. El dolor se está iniciando o se está originando es a nivel de la vesícula, ¿bien? O de la serosa, en este caso que está afectada, la serosa peritoneal. Podemos observar aquí otro tipo de irradiaciones en otro tipo de patologías, como por ejemplo en la irritación diafragmática podemos observar que se produce el dolor referido al hombro, aunque se esté tratando de un dolor que se inició por puede haber sido un sangrado intraabdominal, puede haber sido por un traumatismo abdominal cerrado, puede haber sido por una rotura de quiste ovario, ¿bien? Y de esa manera, esta irritación diafragmática se puede proyectar a nivel de la región del hombro, ya sea derecho o izquierdo, más predominantemente a nivel del hombro derecho,
por la forma y la disposición anatómica del diafragma, ¿bien? En el caso de lo que habíamos hablado anteriormente, el cólico biliar en la región escapular, en el caso de la pancreatitis aguda en la región dorsal baja, y en el caso de patología uterina, vamos a observar que tenemos entonces que se nos proyecta un dolor referido a nivel de la región sacra. Aquí el ejemplo de lo que habíamos hablado anteriormente, el dolor de tipo referido originado en la vesícula biliar. Y el otro tipo de dolor es el dolor somático, el dolor parietal, que es el dolor que nos va a dar la pauta para tomar una decisión terapéutica en el caso de que ese paciente sea un paciente quirúrgico. Y ya vamos a ver por qué. El dolor somático tiene características muy particulares también, es un dolor que aparece en casos de peritonitis. No solamente hablemos de peritonitis cuando tenemos un proceso infeccioso, no, hablamos de peritonitis cuando tenemos un proceso inflamatorio. Cualquier proceso que nos produzca una inflamación del peritoneo nos va a dar una peritonitis, y eso tenemos que entenderlo de esa manera también. Este dolor se localiza exactamente en la zona estimulada, porque ya es un dolor de tipo parietal, ¿bien? Se intensifica con el aumento de la presión intraabdominal, ¿correcto? Ya sea los movimientos, ya sea la palpación, ya sea los cambios de posición o incluso con el aumento de la temperatura, ¿bien? Puede ser por un proceso inflamatorio que esté desencadenándonos en este tipo de patología, en este tipo de circunstancias, el dolor abdominal, y de esa manera, como lo había mencionado anteriormente, el impulso doloroso se va a transmitir a través de fibras de conducción rápida, que son de tipo A, con una respuesta al dolor que nos va a producir contractura muscular. No sé si recuerdan, en muchas de las ocasiones cuando veíamos pacientes en el área de cirugía, cuando estábamos en la carrera de medicina, pacientes que tenían o cursaban con dolor por una perforación de una úlcera gástrica, una gastropatía perforativa, o lo que nosotros llamamos allá un paciente con abdomen agudo, en este caso quirúrgico inflamatorio, pero por una probable peritonitis fibroadhesiva. Y este tipo de pacientes, ya en el momento en que su evolución del dolor ha transcurrido, nos va a producir una defensa muscular marcada a nivel de la pared abdominal, porque el dolor de él en ese momento ya es un dolor de tipo protopático, ¿bien? Perdón, un dolor de tipo parietal, o el que habíamos dicho que era un dolor de tipo epicrítico, ¿correcto? Siguiendo entonces, este tipo de dolor, como lo dijimos, es un dolor que se va a manifestar en zonas específicas de la pared abdominal, como por ejemplo en el caso de la colecistitis, como por ejemplo en el caso de la apendicitis aguda, como por ejemplo en el caso de patología ginecológica específica, o en el caso de incluso de patología que se considera intraabdominal pero extraperitoneal, como es el caso de los pólipos renoureterales, que definitivamente son a tomar en consideración para diagnóstico diferencial. ¿Bien? Aquí un esquema que nos pone en evidencia la forma en que se transmite el dolor, lo que hemos dicho anteriormente, dependiendo del tipo de dolor en el cual estemos presentes o estemos delante de alguno de ellos, como en el caso de lo que habíamos hablado anteriormente, el dolor visceral, que es un dolor profundo, dolor vago, a veces determinado por el paciente como un dolor quemante, y de manera fluctuante. En el caso del dolor referido, un dolor localizado y profundo, un poco más localizado que el dolor visceral, y el dolor somático, que es un dolor más intenso, focal y constante, que es el que determina qué vas a hacer con el paciente. ¿Bien? Es importante que a este momento de la presentación y de la discusión que tenemos aquí, de la presentación de la charla, tengamos muy claro algo. No todo paciente que tenga un abdomen agudo es un paciente que se plantea como, o sea, que va a ir a cirugía. Se puede plantear como quirúrgico, pero sin embargo no va a terminar en quirófano. Eso va a depender mucho de qué tipo de abdomen agudo estemos hablando. ¿Eh? Los factores que van a modificar el umbral doloroso van a estar representados por factores que aumentan el umbral. En estos los enfermos van a tener menos sensibilidad al dolor, y están representados estos factores como por ejemplo como por la demencia, la somnolencia, estados de medicamentosos, como por ejemplo pacientes que toman algún tipo de droga y alteración del sistema nervioso central también, estados de concentración como por ejemplo la meditación bajo ciertas condiciones especiales, una forma de control del dolor, hipnotismo, estimulación simpática, y cuando utilicemos placebo y analgesia o analgésico, placebo en forma de analgésico. Otros factores son los que disminuyen el umbral doloroso, y tenemos que tenerlos en consideración porque estos nos van a producir más dolor, o pacientes más sensibles al dolor en este caso, que son la ansiedad, la depresión, por ejemplo, el dolor que es recurrente, un dolor frecuente, ¿bien?
la inflamación, no necesariamente de origen infeccioso, y la isquemia, ¿bien? A través de la producción de radicales libres. Tenemos que entender que el abdomen agudo es una entidad grande, es una entidad general, y que para poderlo desglosar y para poderlo manipular y para poder realizar un protocolo diagnóstico terapéutico adecuado, tenemos que clasificarlo, porque de otra manera no podemos entenderlo y es como decir, el que abarca mucho, poco aprieta, ¿bien? Un dicho muy venezolano, muy de nosotros. Cuando nos referimos a su clasificación, tenemos que clasificarlo en 5 grandes grupos, como son el abdomen agudo inflamatorio, el abdomen agudo obstructivo, el abdomen agudo perforativo, el abdomen agudo hemorrágico y el abdomen agudo isquémico. Ustedes, en este caso, cuando hablamos del isquemo, hablamos del isquémico vascular. Y cuando nosotros hablamos de esta clasificación, tenemos inmersos en ello un grupo bastante grande de patologías específicas que van a estar presentes en cada uno de los subgrupos, ¿bien? Y de esta manera tienen que poner en práctica todo lo aprendido y todo el conocimiento necesario para poder aplicar un protocolo diagnóstico terapéutico en base a lo que tenemos en cada uno de ellos. Aquí podemos observar un cuadro bastante grande en donde tenemos la clasificación de en la clasificación intraabdominal de los dolores abdominales, de los abdómenes agudos, dependiendo de su patología y del órgano afectado. Pueden observar que están inmersos en ello, no solamente los que son de tipo abdomen agudo de tratamiento médico y el abdomen agudo de tratamiento quirúrgico. Clasificar el abdomen agudo como un abdomen agudo médico o clasificarlo como abdomen agudo médico y quirúrgico realmente ha pasado de ser algo más que una clasificación que se utilizó con mucho para poder entender las patologías por separado a una clasificación que en la actualidad se ha dejado bastante de usar porque nos confunde y nos trae el problema de poder hacer una dilación en cuanto a la terapéutica del paciente. ¿Por qué? Porque como todos recordamos, en muchas oportunidades un abdomen agudo que inició como médico tiene la posibilidad de ser un abdomen agudo quirúrgico. Sin embargo, como lo había mencionado anteriormente, no todos los abdómenes agudos son de finalmente tratamiento quirúrgico. De esta manera, entonces es mejor entenderlo como un abdomen agudo y en base a él trabajarlo, irlo desglosando, clasificar al paciente en qué abdomen agudo pudiéramos tener presente ante nuestros ojos en el momento de que estamos tratando al paciente en la emergencia, aplicar la terapéutica necesaria general y posteriormente la terapéutica específica dependiendo de la lesión o el órgano afectado. Según una clasificación que podemos observar aquí de las causas más frecuentes de abdomen agudo, según la localización del dolor, o por ejemplo, sacando los cuadrantes abdominales, ¿verdad? Que inicialmente sabemos que son 9 cuadrantes, pero aquí vamos a obviar lo que son los flancos, por una condición ya de análisis topográfico. Entonces podemos observar que por cada zona o por cada cuadrante abdominal tenemos un grupo de patologías que son las que nos pudieran estar produciendo ese abdomen agudo. Que sea médico, sea quirúrgico, ya sería otro tema. Pero inicialmente tenemos que hacer el diagnóstico para poder aplicar la terapéutica adecuada. Podemos observar aquí las causas que son más frecuentes dentro de todas las que habíamos mencionado anteriormente, dentro de todas las que vimos anteriormente en el cuadro anterior. ¿Bien? Y de esta manera tenemos causas que son extraperitoneales, sin embargo siguen siendo extraabdominales, como por ejemplo causas neurológicas, causas torácicas, causas endocrino-metabólicas o las causas que son hematológicas. Muy importante recordar las hematológicas, por lo menos en el caso de nosotros en nuestro país era muy frecuente los abdómenes agudos. Inicialmente uno creía que eran abdómenes agudos quirúrgicos y realmente terminaban siendo pacientes con una enfermedad, una anemia drepanocítica, por lo cual necesitamos siempre tener el apoyo de hematología en el área de emergencia. ¿Bien? Tenemos el otro grupo de pacientes que presentan abdómenes agudos, ¿bien? Extraperitoneales, como es el caso de los órganos que representan una ubicación extraperitoneal, principalmente por los riñones y el componente de todo lo que es el aparato excretor urinario, para los pacientes que desarrollan cálculos por renal-ureterales. ¿Qué tenemos que tener en consideración con respecto al abordaje y el diagnóstico del paciente con abdomen agudo? Como en muchas oportunidades lo discutíamos en clase, lo discutíamos
y lo seguimos discutiendo en la actualidad, tenemos que tomar en consideración que para poder hacer un buen diagnóstico, definitivamente tenemos que tener una buena historia clínica. Si no tenemos una buena historia clínica en la cual tengamos una enfermedad actual cronológica, que según los entendidos y la literatura nos representa aproximadamente entre el 92 y el 97% del diagnóstico, por supuesto que no vamos a tener una, un diagnóstico adecuado de esta patología o de la patología que tengamos frente a nosotros, no solamente si se trata de un algo más agudo. De esta manera es fundamental tener una enfermedad actual cronológica, como antes lo había mencionado, hacer hincapié en lo que son los antecedentes personales epidemiológicos, los antecedentes personales patológicos, los quirúrgicos, traumáticos y en familiares del paciente, para poder entonces proceder, después de que desglosemos esta área de lo que significa la anamnesis y el conversatorio con el paciente, proceder a realizar lo que sería el examen físico adecuado, ¿bien? El examen físico por sistema, sin olvidar los signos vitales, que nos da un parámetro bastante importante de lo que está sucediendo con el paciente, tomando en consideración que la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial son parámetros importantes de los signos vitales que si no se observan adecuadamente en el momento del abordaje inicial del paciente, vamos a perder una gran información y perder esa información sin punto de comparación nos va a seguir perdiendo y nos va a quitar tiempo importante para poder realizar un diagnóstico adecuado. El dolor abdominal, como lo habíamos mencionado anteriormente, es el síntoma cardinal en el abdomen agudo. El dolor abdominal es lo que marca la pauta. El dolor abdominal es el que te dice qué vas a hacer. Dependiendo del dolor abdominal que tú tengas, por eso fue que hice hincapié en poder estudiar cuál es la fisiopatología del dolor abdominal, que anteriormente lo hablamos, porque el dolor abdominal, si no lo desglosamos y no lo entendemos como el síntoma cardinal en este tipo de patología, vamos a perder mucha información importante, ¿bien? Información que tiene que ser cronológica o que debemos organizar de forma cronológica para poder tener una idea más clara de qué es lo que está sucediendo dentro de la cavidad abdominal, como antes lo mencionaba el doctor Miguel, la caja de Pandora, ¿bien? Identificar los aspectos relacionados. Muchos recordamos eh, una tortura mnemotécnica que era Alicia DR, ¿bien? Que nos permitía desglosar el dolor abdominal de una forma bastante clara. Así recordando entonces este tipo de situación particular con relación a la anamnesis del paciente, tenemos entonces que tenemos que estudiar el dolor desde el punto de vista de su aparición, tomando en consideración qué tipo de características tenemos con este dolor, si es un dolor de aparición súbita o progresivo, ¿bien? La localización del mismo, en relación a los cuadrantes abdominales, dónde está localizado el tipo de dolor, ¿bien? La intensidad, si es un dolor leve, si es un dolor moderado, si es un dolor fuerte, aquí nos podemos ayudar con la escala visual del dolor, ¿correcto? Para poder hacerle entender al dolor, al paciente, perdón, qué tipo de dolor tiene y cómo deben hacernos a nosotros entender qué es su dolor. Es decir, por ejemplo, en mi caso muy particular, cuando un paciente llega a la emergencia y lo estamos valorando para determinar qué tipo de dolor abdominal tiene o qué tipo de abdomen agudo tiene el paciente, yo siempre les pregunto, primero, ¿cuándo estaba sin dolor? Es decir, ¿hasta cuándo él estuvo bien o ella estuvo bien? De ahí en adelante tú tienes que dirigir el interrogatorio para poder entender lo que te está diciendo el paciente y para que el paciente aporte la información que realmente tú necesitas para poder diagnosticar. Y muchas oportunidades le pregunto al paciente, ¿cuál es tu dolor? Si yo te digo a ti que tu dolor es del 1 al 10, siendo 1 lo más poquito y 10 lo máximo, y entonces les explico, 1 es así, un poquito, 2 es mayor, 3 es mayor, hasta llegar a 10, que es el dolor más insoportable que puedas tener, ¿cuánto es tu dolor del 1 al 10 en la actualidad, ahorita? El paciente me dice, tengo tanto. Luego yo le pregunto, ¿cuánto es tu dolor en relación a como cuando lo presentaste? Eso te da una idea bien clara, bien, en el momento de la valoración inicial, de poder saber hacia dónde va ese dolor, si es un dolor que aumentó, si es un dolor que disminuyó, si es un dolor que es recurrente, si es un dolor que es intermitente, si es un dolor que es tipo cólico o las características de ese mismo dolor, ¿bien? Solo con saber la intensidad del mismo. Y
Por supuesto, seguir con el carácter y los concomitantes, si ha tenido no solamente dolor, si ha presentado otro tipo de concomitante, aquí hablamos de los síntomas vegetativos que presentan casi siempre los abdómenes agudos, representados por lo que vendría a ser las náuseas, los vómitos, escalofríos, la palidez, lo que vendría a estar representado por lo que es la hiporexia o la anorexia en su defecto. ¿Bien? Si el dolor se va a alguna parte, se irradia a algún sitio, a un lugar distinto, y hay que aquí ser muy cuidadoso para poder interpretar que ese dolor que nos está diciendo que se irradia no es el dolor referido del que hablamos anteriormente. ¿Bien? ¿Cuál es la calmia? ¿Cuáles son los exacerbantes del dolor? ¿Cuánto dura el dolor? Si dura minutos, si dura horas, si tiene días con el dolor, ¿correcto? ¿Cuál ha sido la evolución de ese tipo de dolor? ¿Correcto? Si es un dolor que es recurrente o no, si le ha dado hace algún tiempo o si es primera vez que le da, es una información bastante pertinente y que nos ayuda mucho para poder entonces nosotros orientar hacia dónde tenemos la patología en este paciente que presenta un abdomen agudo. Aquí les comparto un gráfico, una tabla, en donde podemos observar el inicio y la progresión del dolor dependiendo de la causa, ¿bien? En diferentes patologías, como por ejemplo la pancreatitis, tenemos un dolor que es tipo cólico, que es un dolor que es tipo progresivo, y que se manifiesta inicialmente en el epigastrio, ¿correcto? Tenemos otro tipo de dolor que es un dolor rápidamente progresivo y severamente constante. Se puede ubicar en epigastrio y está relacionado no solamente con pancreatitis, sino con la litiasis renoureteral, trombosis mesentérica incluso. ¿Okay? Otro tipo de dolor que es el dolor que todos conocemos mucho más, que es uno de los que más nos enfrentamos en el área de emergencia, es el dolor gradual e insidioso, recordando a la cronología de Murphy, en el caso del paciente con un dolor en fosa ilíaca derecha por una apendicitis aguda. Seguimos hablando del abordaje diagnóstico. El abordaje diagnóstico no solamente lo hacemos a través de el escudriñamiento de lo que es el dolor abdominal y sus características, sino determinar si hay o no síntomas asociados, como anteriormente lo habíamos mencionado, en los concomitantes, y por supuesto llevar a cabo el examen físico del paciente, ya sea desde lo más básico, que es la inspección, ¿correcto? Tomando en consideración la inspección, si es un paciente que dentro de su cuadro de abdomen agudo, paciente que ha tenido intervenciones quirúrgicas previas, si tiene cicatrices abdominales, si tiene colostomía, si tiene algún estoma, ¿correcto? Si tiene sonda, por una gastrostomía, por una ileostomía dirigida, ¿correcto? Este tipo de situaciones nos van orientando y nos van aclarando el panorama hacia qué abdomen agudo tenemos, ¿bien? Hacer siempre la ocultación antes que la palpación es una de las premisas siempre de la semiología quirúrgica, ¿bien? La ocultación para poder determinar si existen o no ruidos hidroaéreos que estén aumentados, disminuidos, cuál es el carácter de los ruidos hidroaéreos, si son metálicos, si son de luche, ¿bien? Si son gorgoteos, si son gorgorismos. ¿Bien? La palpación, por supuesto, nos va a determinar si existen masas intrapélvicas o lesiones ocupantes de espacio a nivel de la cavidad abdominal o la pelvis, ¿bien? O si nos están condicionando a otro tipo de alteraciones, percutir el abdomen, en este caso, para poder saber si hay una matidez o hay una hiperresonancia. Puede estar relacionado con lo que puede ser una distensión abdominal por una obstrucción intestinal, o en el caso de una matidez puede haber matidez porque haya una lesión intraabdominal por un traumatismo abdominal como antecedente, un traumatismo abdominal cerrado, tengamos sangrado intraabdominal o tengamos otra patología asociada. ¿Bien? Y, por supuesto, no olvidar el tacto rectal y el tacto vaginal siempre y cuando sea pertinente. Recuerda que las condiciones para realizar este tipo de procedimientos en el área de emergencia en la localidad implica, como siempre, para nosotros un aspecto médico-legal bastante importante, que aquí en particular tiene que ser de mucha atención. Hay que tomarle mucha atención a este aspecto básico del examen físico. ¿Bien? Podemos observar otra tabla en donde la exploración abdominal, según los signos y síntomas, nos va a permitir estar en presencia de algunos signos, incluso desde el punto de vista de la inspección, que nos pudieran orientar hacia dónde estamos presentando una patología particular, como en el caso del signo de Cullen, en el caso de la pancreatitis o el signo de Grey-Turner también, en el caso de una hemorragia retroperitoneal, ¿bien? Y otro tipo de maniobras que están relacionadas con patologías específicas, porque son maniobras diseñadas o realizadas en base a una patología específica. Por tal motivo, el examen físico debe ser un examen físico completo,
completo y orientado hacia lo que nosotros identificamos como un diagnóstico sindromático, porque en inicio el dolor, el abdomen agudo no es más que una patología que es de tipo sindromática, ¿correcto? Solamente es signo, sino también síntomas, y de esta manera tenemos que manejarlo. Ya habíamos hablado de estas importantes situaciones para poder aplicarlas al examen físico y apoyarnos en los estudios complementarios. Los estudios complementarios tienen que ir siempre de lo más simple a lo más complejo. Por eso la literatura menciona que en la oportunidad de tener un paciente con un abdomen agudo debemos dirigir el caso a un sitio donde exista el aparataje necesario o el personal técnico necesario, no solamente desde el punto de vista de personal profesional de enfermería y médico, sino también en donde existan todas las herramientas necesarias para poder nosotros darle la mejor atención al paciente y poder diagnosticarlo de la mejor manera. Porque no es lo mismo tratar, por lo menos en el caso de nosotros, que era un ambulatorio en Venezuela, haciendo alusión a Venezuela, tratar a un paciente en un ambulatorio que tratarlo en un hospital de referencia, o lo que viene siendo lo mismo, tener un paciente que en una salita y que tratarlo en un hospital de referencia. ¿Bien? Dirigir al paciente donde tenga que ser dirigido si no estamos en la capacidad técnica de poder tener el suficiente apoyo complementario para poder realizar el diagnóstico adecuado. Y en muchas oportunidades este tipo de acción se tiene que hacer a la brevedad posible, porque el paciente puede cursar con un abdomen agudo evolucionado, y esto nos trae como consecuencia que vamos a tener menos tiempo para poder aplicar la terapéutica adecuada. Aquí tenemos entonces, solicitamos lo básico: hemograma, bioquímica sanguínea, el coagulograma. Importante solicitar un coagulograma porque si estamos pensando que ese paciente tiene una condición que puede desencadenar en una resolución quirúrgica, muy probablemente el anestesiólogo nos va a pedir un coagulograma. Y más aquí, uroanálisis para poder hacer diagnósticos diferenciales o descartar otro tipo de patologías, ¿correcto? Por supuesto, los estudios básicos de imágenes, como son la rayos X de tórax o la rayos X de abdomen simple de pie, si son pertinentes, y en pacientes que cursen con otro tipo de comorbilidades cardiovasculares, por supuesto, su electrocardiograma. Hacer o indicar una ecografía abdominal o ginecológica siempre que esté justificado. ¿Sí? En el caso de partículas de las apendicitis agudas es bastante pobre indicar una ecografía, porque la ecografía no nos va a ayudar realmente. Será una imagen endiana ecográfica, usualmente se hace aproximadamente en el 2% de los casos, que es un porcentaje bastante bajo, que te pueda decir a ti desde el punto de vista ecográfico que el paciente que está frente a un paciente que cursa con una apendicitis aguda, sobre todo en aquellos pacientes que son obesos, que nos pueden dar algún tipo de dificultad diagnóstica por todo lo que esto implica, ¿correcto? La tomografía axial computarizada, utilizarla cuando también sea necesario, pero es una herramienta diagnóstica que tenemos como un examen complementario de alto valor o ya de mayor complejidad. Y otro tipo de estudios especiales específicos, como son la gastroscopia, cuando sea necesaria en el caso de las hemorragias digestivas, o la colonoscopia, también en el caso de las hemorragias digestivas inferiores y otro tipo de patologías específicas. Cuando hablamos de los pacientes que cursan con hemorragias digestivas, un punto muy importante a tomar en consideración: las hemorragias digestivas que están por encima del ángulo de Treitz, que son las hemorragias digestivas superiores, o las hemorragias digestivas altas, sangrados digestivos altos, como se conocen aquí en Argentina, necesitan un diagnóstico gastroscópico, porque dependiendo del diagnóstico gastroscópico, nosotros vamos a poder determinar, en el caso de que haya el concurso del cirujano en la valoración de este paciente, si el paciente va a cirugía o el paciente va a otro tipo de procedimiento que pudiera controlar el sangrado. El sangrado digestivo que pueda existir entre el asa fija, el ángulo de Treitz, la válvula ileocecal, es de mayor valor diagnóstico, porque es más complejo de poder diagnosticar y amerita de otro tipo de procedimientos especiales para poder realizar este diagnóstico. Entonces es más complicado. Y en el caso de las colonoscopias, en el caso de las hemorragias digestivas inferiores, definitivamente necesitamos saber de dónde está sangrando si necesitamos llevar al paciente a quirófano, ¿correcto? De otra manera, el paciente va a tener que ir a una colectomía total, que no es lo más adecuado en la mayoría de los casos,
y que traería también complicaciones relacionadas con el tratamiento que no serían las mejores para el paciente. En la actualidad tenemos que la laparoscopia se plantea como una herramienta diagnóstica en aquellos casos, en aquellos pacientes en donde no tengamos un diagnóstico claro, ya sea porque el paciente cursa con una comorbilidad bastante importante o porque el paciente no logre establecer desde el punto de vista de la anamnesis una relación médico-paciente adecuada con su tratante en ese momento, que nos permita a nosotros identificar a través de la anamnesis qué es lo que está sucediendo con el paciente, ¿bien? O en el caso de otros pacientes que puedan estar inconscientes, o en el caso de otros pacientes que ameriten este tipo de procedimientos, en el cual se ha descrito que aproximadamente un 93 o un 98% de las laparoscopias que se utilizan como diagnósticas son efectivas, sobre todo en pacientes con dolor abdominal agudo no traumático. Siempre tomando en consideración que estos son los abdómenes agudos no traumáticos, ¿correcto? Podemos observar aquí, a continuación, un algoritmo en el cual se puede resumir gran parte de lo que estábamos conversando anteriormente. Aquí tenemos un centro de salud que tal vez no sea el más adecuado para el paciente. Entonces, si no tenemos las herramientas necesarias, lo tenemos que referir con este diagnóstico de abdomen agudo a un hospital de referencia. El hospital de referencia podemos entonces proceder a verificar en qué condición tiene el paciente. Si es un paciente estable o un paciente inestable. El paciente estable, le realizamos todo el protocolo diagnóstico para poder definir qué terapéutica va a tener el paciente. Si es un paciente que se va de alta, con manejo médico. Si es un paciente que se va a permanecer en internación u observación, con lo que necesite para poder ser llevado a quirófano. Si es necesario llevarlo a quirófano, solamente va a ser tratamiento médico. Bien, si no hay mejoría, muchas de las patologías, como anteriormente lo habíamos comentado anteriormente, tienen un inicio médico, pero van a desencadenar en un tratamiento quirúrgico, y en este caso, si es de tratamiento quirúrgico, lo podemos llevar ya sea a una laparotomía o a una laparoscopia, ¿correcto? Si el paciente está inestable, reanimarlo, dependiendo sea el caso, realizar todo lo necesario desde el punto de vista diagnóstico para poder definir qué tipo de terapéutica, si el paciente va a cirugía o el paciente va a tratamiento médico, para posteriormente decidir en su postoperatorio cuál es el camino a seguir, si es de alta o en los casos que no queremos, los pacientes que se complican en el intermedio y terminan falleciendo lamentablemente. Bien. De esta forma podemos observar, muchachos, que el abdomen agudo es una patología bastante compleja. Implica que tenemos que tener el conocimiento bastante fresco y poner en marcha todo nuestro arsenal diagnóstico para poder definir la terapéutica adecuada en el menor tiempo posible. Aquí les comparto la clasificación de Vocus, en donde tenemos 3 grupos principales. Dentro de esta clasificación, un grupo A de padecimientos intraabdominales que requieren cirugía inmediata. Tenemos un grupo grande de patologías en este grupo. ¿Sí? Tenemos un grupo B, donde tenemos padecimientos abdominales que no requieren cirugía de entrada, pero que en alguna oportunidad pudieran terminar en una cirugía, dependiendo de las condiciones del paciente, o la evolución intrahospitalaria del mismo, que ya es otro tema, y un grupo C de padecimientos extraabdominales que simulan un abdomen agudo. ¿Bien? Entonces, de esta manera, podemos decir que el abdomen agudo es un desafío para el clínico, es un desafío para el cirujano, y debemos tratarlo con respeto, dedicación y hacer lo necesario para poder establecer el diagnóstico y terapéutica de forma rápida y efectiva. ¿Listo? Bueno, doctor, la verdad que excelente ponencia, súper interesante, muy completa y la verdad que bastante resumida. Me llama la atención este último clasificación de Goku porque realmente no la conocía. Aquí tenemos unas preguntas y dicen, Rocío Hola Sabato. Miguel. Hola, Hola Miguel, hola bienvenida. doctor. Hola, ¿cómo estás? Felicidades doctor. Muy buena la ponencia, doctor. Gracias, muy amable. Muy buena, excelente, resumida y muy entendible, doctor. Sobre todo para un momento rápido en una emergencia acordarse de todo lo que usted dijo en este momento. Exactamente.
Una de las características bastante particulares que tiene este tema, doctora, es que es un tema es bastante engorroso, y es engorroso porque es muy extenso y porque implica que no solamente tienes que saber de una cosa, sino que tienes que saber de todo, pues, porque no solamente el paciente nos llega con una sintomatología dolorosa abdominal, sino que entonces tenemos que determinar en qué grupo tenemos que encasillarlo para poder definir qué terapéutica es la que necesita el paciente. Claro. Por aquí, Rocío Cerrada dice, saludos, gratos saber que nos permitimos ver por este medio. Excelente médico y profesional. Gracias, Rocío, muy amable. Gracias. Luego dice Rocío Cerrada también, eh, diagnóstico, laboratorio completo, amilasa, pancreatitis, gran simuladora, siempre y cuando sea antes de 48 horas se hace positivo diagnóstico de pancreatitis. Alois dice, una pregunta, ¿un quiste ovario roto qué conducta tendría? Un quiste ovario roto, doctora, depende de cómo le llegue el paciente. Porque hay quistes funcionales que se rompen, ¿correcto? Y los quistes funcionales que se rompen están casi siempre relacionados con el periodo menstrual, el periodo del ciclo ovárico de la paciente. ¿Okay? Ahora, si es un quiste ovario roto, hemorrágico o sangrante, es otra cosa, porque el paciente ya le va a dar sintomatología clínica abdominal, va a hacer un abdomen agudo, y si está sangrando hay que operarlo, definitivamente. Un paciente que necesita una intervención quirúrgica. Sin embargo, si es un quiste ovárico roto, un quiste funcional, el tratamiento médico basta y sobra para que ese paciente evolucione de la mejor manera. Ahora, precisamente era lo que estábamos hablando anteriormente. Tenemos que echar mano de todas las herramientas necesarias para poder diagnosticar y saber que está sangrando o no está sangrando. Entonces ahí entra una serie de maniobras, una serie de parámetros desde el punto de vista clínico de la paciente que nos permiten a nosotros poder identificar si realmente la paciente está en condiciones estables o está inestable por un quiste hemorrágico roto que está sangrando. Buenísimo. Luego dice, muy buena charla, doctor. ¿A qué edad se realiza el tacto rectal o en determinado va a depender del contexto en el que se encuentre el paciente? Gracias. Bueno, sí, mira, en lo referente al tacto rectal, les digo, muchachos, sobre todo ustedes que están en el área de emergencia, que son los caballos de batalla, los que están recibiendo a los pacientes, en nuestro contexto actual, hacer un tacto rectal no debe ser distinto a lo que nosotros sabemos. O sea, hacer un tacto rectal, por supuesto, se lo tiene que hacer un paciente que tiene una indicación específica para un tacto rectal. No te vayas a poner, como decimos nosotros allá, no te vayas a engolosinar a estar haciéndole tacto rectal a todo el mundo, porque te va a traer problemas, y más aquí. Ahora, por otro lado, si tienes un paciente, por ejemplo, en el caso de que un paciente te dice, tiene una hemorragia digestiva inferior, tiene un sangrado rectal, tú le preguntas al paciente si está sangrando cuando realiza las deposiciones, si tiene hematoquexia o si tiene melena. Resulta que el paciente no te da una información clara. Igualito le tienes que hacer un tacto rectal para tú mismo diagnosticar a través del tacto y verificar cuáles son las características de las S que está ahorita por observar. Bien, pero el tacto rectal tiene que ser así, tienes que llevarte a tu enfermera, ¿correcto? Y decirle, mire, parece que al lado conmigo, si es un paciente menor de edad, tienes que entrar con su familiar, ni se te ocurra hacerle un tacto rectal a un paciente que sea menor de edad, y menos si es dama, ¿bien? Siempre con su familiar allá. Si el familiar es su novio, que me ha pasado, pacientes de 15 años y llegan con el novio que tiene 18, hasta que no me traiga a alguien, no le hago el tacto rectal, negativo. Entonces, uso otro tipo de recursos para poder llegar al diagnóstico, el tacto rectal está pendiente, o hago la nota de que el tacto rectal no se realizó por tal y cual motivo. Y eso es importante tenerlo siempre escrito en la historia clínica. A nosotros que no nos gusta escribir, porque eso te salva mucho de algún tipo de situación particular desde el punto de vista médico-legal que se pudiera presentar con esos pacientes. Mira, Pero de que tienes que hacerlo, y en contexto que sea necesario, hay que hacerlo. qué buen comentario, doctor, con respecto a eso, a las implicancias médico-legales. Y lo mismo, la misma recomendación que el doctor considero que debe ser dada para
un tacto ginecológico, No, ya mucho que más. Para un tacto ginecológico, muchísimo más. Con mucho más ahínco. Tienes que estar más pendiente. recuerden que aquí la idiosincrasia y el estilo de ejercer la medicina es distinto. Y como lo dijo el doctor, muchas veces no tenemos una historia clínica para escribir, pero si estamos en la emergencia y contamos con un libro de guardia, recordar siempre escribir en el libro de guardia que el paciente como método diagnóstico amerita un tacto, sea el paciente que sea, un paciente ya de la tercera edad que venga, no sé, con una obstrucción intestinal, con un fecaloma, y lo podamos diagnosticar con el tacto rectal y se ve algo que parezca obvio, no dejemos lo obvio sin escribir. Aboquémonos siempre a escribir en la herramienta que tengamos, libro de guardia, historia clínica. Claro. Muy interesante, doctor. Luego tenemos Jesús González, Ana Gutiérrez, felicitándolos por su ponencia. Sí, por aquí estoy leyendo un montonón de chat, bastante complacido. Gracias por los saludos y todo, muchachos, de verdad. Luego dice Jennifer Pineda, una consulta, ¿se sigue empleando que no se administra analgesia hasta el tanto el cirujano del paciente? Bueno, precisamente, mira, Miguel, eso lo dejé yo, no lo quise comentar en la charla porque quería precisamente tocar ese tema aquí, en este momento. ¿Bien? Como decimos nosotros, todo tiene su momento. Como bien sabemos, los pacientes que llegan con un abdomen agudo tienen un porcentaje importante de todos los pacientes que nosotros vemos en la emergencia, según la literatura. Aproximadamente un 10 a un 15% de los pacientes con abdomen agudo terminan siendo quirúrgicos. ¿Bien? Por tal motivo, podemos decir con propiedad que muchos de esos pacientes que llegan con un abdomen agudo tienen que ser valorados necesariamente por el cirujano. No porque alguien solamente, no solo por el hecho de que alguien tenga una duda diagnóstica, porque el residente que está en la emergencia, o incluso el clínico que está en la emergencia, pudiera de repente decir, no, tengo duda, pero no se trata solamente de eso, se trata de que gran cantidad de esos pacientes realmente van a terminar siendo quirúrgicos. Entonces, en el contexto de ese tipo de pacientes que llegan con ese tipo de patología, evidentemente, como todos lo sabemos, que no es recomendable y no tiene una indicación colocarle sobre todo analgesia para musculatura lisa, en este caso metilbromuro de iosina, ¿bien? Cuando tú estás más cerca de un diagnóstico de un paciente con abdomen agudo, para poderlo encajonar o para poderlo clasificar, y que tú sabes que ese paciente va a cirugía, ya definitivamente ya le puedes colocar analgesia y tiene indicación colocarle analgesia. Pero mientras, no le debes colocar analgesia porque se te va a encarar el cuadro y cuando eso suceda, entonces vas a tener el problema de que ese es el paciente que tú has visto que llega 3, 4 y 5 veces al área de urgencia por el mismo dolor, que ya tiene aproximadamente una semana de evolución y que cuando ya definitivamente lo vas a tocar, te das cuenta que es un paciente que está polimedicado. Entonces, en ese orden de ideas y partiendo de esa premura, de ese principio, primero es hacer lo necesario para poderlo diagnosticar y posteriormente entonces colocar el tratamiento en base a lo que tú tienes como diagnóstico. Si es otro tipo de paciente, y no hablando de un abdomen agudo quirúrgico inflamatorio de causa infecciosa, sino por ejemplo hablando de un abdomen agudo hemorrágico, ya es otra cosa. El paciente ya tú sabes que está sangrando, ya tú sabes de repente llegó con una herida por proyectil de arma de fuego intraabdominal y es un traumatismo abdominal penetrante y tú lo viste y tiene dolor, no, tienes que ponerle la analgesia. Pero si es un paciente que pudiera ser una apendicitis aguda, si es un paciente que pudiera ser tal vez de repente una obstrucción intestinal, que tal vez de repente es una obstrucción intestinal parcial, y en este tipo de paciente que tiene dolor, que no tiene dolor, le puedes colocar analgesia básica, pero no le debes colocar analgesia con metilbromuro de iosina porque le vas a enmascarar el cuadro, se te va a complicar el paciente ahí acostado en la cama esperando que pase otra cosa y definitivamente corres mucho riesgo de enviarlo a la casa si se le quita el dolor. Y lo vas a enviar a la casa sin dolor, pero con el proceso fisiopatológico activo de la enfermedad que lo condicionó a venir en inicio. También como buena práctica, yo lo que les puedo recomendar es que
la analgesia en un abdomen sospechoso, vamos a dejársela a los cirujanos. Tratemos de poner analgesia siempre y cuando el paciente sea valorado tanto por ginecología como por cirugía, en el caso de que tengamos un paciente sospechoso. Una vez que estos especialistas nos permitan poner analgesia, indiquémosla. No sobrepasemos ese rango porque al final enmascarar algún tipo de dolor durante el abdomen agudo creo que nos puede llevar a consecuencias que no esperamos tratando de ayudar al paciente. Así Entonces, es. mi recomendación es que le dejemos la analgesia del abdomen agudo siempre a un especialista. Nos cuidamos nosotros y vamos a tener la pericia de un experto más capacitado. ¿Ok? Disculpa, por aquí observo el doctor Calles. Saludos, Osvaldo. Me dice una consulta, en caso de aneurisma de la, me imagino, no de la otra, ¿no? Aneurisma de la aorta, la clínica, ¿cuál es? Y la incidencia de esta en la actualidad. Bueno, date cuenta, la incidencia del aneurisma de la aorta no es tan, un aneurisma de aorta no es tan frecuente. De hecho, se estima que aproximadamente un 0,08, 1,3%, pero te digo que la clínica es dolor abdominal de aparición brusca, de fuerte intensidad, un dolor que es incapacitante totalmente y que va acompañado de o sea, se acompaña de una vez con toda la sintomatología neurovegetativa de la que habíamos hablado, palidez, sudoración o diaforesis, ¿verdad? Tiene náuseas, puede tener vómito, puede tener relajación de esfínteres, ¿eh? Y eso es en el contexto de que sea un aneurisma de aorta que esté fisurado, que no esté roto, porque evidentemente si se rompe no le va a dar chance al paciente de llegar, pero esa es la característica del dolor que presenta el paciente. Un paciente que está bastante descompensado y que al llegar a la emergencia esperemos que esté fisurado y que no se rompa, porque si no, entonces no va a dar chance de hacer nada. Ya he tenido varios de eso ya. ¿Hasta cuántas horas se puede definir o hablar de abdomen agudo? Usualmente el abdomen agudo se toma en consideración que tú puedes hablar de un abdomen agudo hasta las 16 horas. Si es un abdomen agudo en donde tú puedes establecer que realmente ese es el tiempo de evolución. Porque el tema es que a veces uno le pregunta al paciente en el área de emergencia, ajá, ¿tú tienes dolor? Sí, yo tengo dolor. ¿Dónde tienes dolor? No, tengo dolor aquí, como de Ok, ejemplo, perfecto. o en la boca del estómago. Y entonces de repente viene y te dicen, tú tienes que preguntarle desde cuándo tiene el dolor, pero te va a decir casi siempre el paciente te dice que tiene el dolor es desde cuando realmente se le incrementó o se le exacerbó. El paciente de ahí no te dice, después tú lo reinterrogas y te das cuenta de que el paciente tenía dolor mucho antes de lo que él te había dicho anteriormente. Entonces, establecer ese periodo de tiempo es bastante complicado. La literatura te menciona que hasta las 16 horas tú pudieras entender como un abdomen agudo evolucionado, pero sin embargo, hacer el diagnóstico dependiendo de la patología de la que estemos hablando. Te puede llevar más o te puede llevar menos tiempo. Y por supuesto con qué cuenta para realizar el diagnóstico. Luego Ana Gutiérrez dice, con respecto a las interconsultas, ¿cuándo el médico general depende de la respuesta del cirujano para tomar una conducta? ¿Qué puede hacer si no logra comunicarse? Y dice, ¿qué debe escribir o cómo se cubre las espaldas? Bueno, doctora, mire, le comento, doctora Gutiérrez. Esa pregunta es una de las preguntas de las 1008 que teníamos nosotros allá también. Si tú tienes un paciente que tú crees que es un abdomen agudo quirúrgico, tú definitivamente tienes que tener un bagaje de sintomatología clínica que te esté a ti haciendo o te esté aseverando que ese paciente efectivamente pudiera ser un paciente quirúrgico. Ya con eso tú tienes total y plena libertad de solicitar una interconsulta, porque estar en duda o tener duda de diagnóstico no es mal de morir, pues. De hecho, a mí se me plantean muchas dudas diagnósticas en algunas oportunidades y yo solicito ayuda de otros colegas, no solamente del área de cirugía, sino si es necesario de otro grupo de especialistas para poder definir el diagnóstico específico que tiene el paciente, que es lo que todos queremos. Si el cirujano no te contesta, reviéntale el teléfono, mándale mensaje
que te quede constancia de que tú te comunicaste con ese especialista y que el especialista no te contestó. ¿Qué debes escribir en la historia? De una manera muy diplomática, correcto. Yo soy cirujano, si a mí me llaman y no puedo ir, o X, lo que sea, o no me localizan, bueno, si usted no lo localiza, usted escribe, bueno, yo me comunico con el doctor fulano de tal, cirujano de guardia, aquí no logro localizar vía telefónica, se realizan tantas llamadas, se envía mensajes, pero que quede constancia de que usted lo hizo. Porque el tema después va a ser, cuando te pregunten si algo ocurre, ¿usted por qué no llamó al doctor? Si usted tenía dudas diagnósticas, ¿por qué no llamó al doctor? Siempre van a hacer esa pregunta. Entonces, si el doctor no tiene nada escrito por ahí, el doctor va a decir, no, es que a mí nunca me entró esa llamada. Si no hay cómo poder saber, porque no le enviaste mensaje, entonces nada. Es la palabra del especialista contra la tuya. Y ahí se plantea una situación bastante engorrosa también para poder manejar. Buenísimo. Para hacer un paréntesis, en nombre de la presidencia de Asomedenar, por la doctora Indira Costa, la vicepresidencia, la doctora Marian Rubio, quien es también presidenta del comité académico de mi persona, el doctor Miguel Mendoza, quería hacerle el reconocimiento a la doctora Robis por la organización de estas charlas y a la doctora Claudeli González, ya que se logró conseguir el Zoom, y pienso que es una excelente administración la que llevan con la asociación, ya que nos permite tener esta sesión activa y sin cortes. Así que, de verdad que muchas gracias. Luego dice, doctor, ¿se puede utilizar el término para derivación de un paciente dolor abdominal de etiología dudosa? Pregunto porque lo he visto. Precisamente esa pregunta la estaba leyendo, pero no entiendo eso allí como se Bueno, puede dice utilizar el que, término. o sea, ¿Cómo el término? me imagino que se refiere a que cuando está haciendo una referencia a una derivación o a un hospital de mayor complejidad, poner el diagnóstico que va a derivar al paciente abdomen. Ah, te entiendo, ya te entiendo. El término de abdomen agudo. Sí, de dolor Ah, ya. abdominal de etiología dudosa. O sea, en vez de No, utilizar abdomen agudo, no, de dolor abdominal no deberíamos utilizar ese término para referir a un paciente, porque el dolor abdominal es un síntoma. ¿Sí? sí, de Era acuerdo. lo que estábamos comentando anteriormente, es el síntoma cardinal del abdomen agudo. Ahora, si tienes un grupo de sintomatología, o sea, tienes una sintomatología clínica, pudieras enviarlo con un diagnóstico sindromático, que es otra cosa, ¿bien? Que de repente pudiera tener el paciente en base a la clínica que te está presentando. Entonces, abdomen agudo, lo puedes clasificar, de repente tú pudieras clasificarlo para poderlo enviar. Abdomen agudo quirúrgico inflamatorio, 2 puntos, apendicitis aguda. ¿Por qué? Porque tú lo valoraste, tú le hiciste la anamnesis y el paciente tiene sintomatología clínica compatible con apendicitis aguda. O de repente tienes un paciente que está distendido, está con vómito fecaloideo, un paciente que tiene dolor abdominal, y que por supuesto tú puedes tranquilamente referir a ese paciente como un abdomen agudo quirúrgico inflamatorio, 2 puntos, obstrucción intestinal, parcial o total, dependiendo de cómo tú lo hayas visto, o incluso obstrucción intestinal alta, obstrucción intestinal baja, dependiendo de las características con las que cursa el paciente. Pero realmente no es adecuado referir a un paciente con el término de dolor abdominal. Dolor abdominal es una síntoma. Aparte, recordemos que nosotros como médicos venezolanos tenemos que tratar de hacer el trabajo sin empaparnos de los vicios que podamos ver de otros colegas, ya que al hacer una derivación con un correcto diagnóstico, va a hablar del conocimiento que pueda tener esa persona que está derivando y lo va a tomar como que es un médico que se adhiere a las buenas pautas de las buenas prácticas. Entonces pienso que es el momento de que utilicemos eh, terminología adecuada. ¿Ok? Luego dice, durante 4 horas, bueno, el doctor Osvaldo Calle está hablando sobre una paciente que tuvo con un aneurisma rota de la aorta. Ajá, ajá. Dice que hace la acotación porque le tocó un caso y por eso preguntó la tasa. Luego se mantuvo viva hasta un centro de alta complejidad durante 4 horas.
no estaba roto, pero luego en el intraoperatorio dieron con eso. Yo en Bueno, la precisamente, dedicación puse eso, y precisamente acá, disculpa, Miguel, a Osvaldo y a todo el resto del grupo, ese paciente llegó vivo porque lo tenía era fisurado, no era porque se le rompió. claro, había Ahora, una disección. claro, tenía un aneuroma disecante de aorta, perdón. Ahora, si el paciente llega y lo operan y precisamente el diagnóstico fue ese, te felicito de verdad porque desde el punto de vista clínico hiciste lo que tenías que hacer y por supuesto desde el punto de vista de decisión terapéutica hiciste lo que tenías que hacer, que era derivar al paciente, porque evidentemente no lo hubiesen podido resolver ustedes allá. Bueno, es lo que creo, ¿no? No sé de dónde me estás hablando que estás ahorita, pero si estás como médico general en algún sitio, por supuesto que no lo ibas a poder resolver allí. Así que el paciente se le hizo lo que se le tenía que hacer, gracias a que tú lo derivaste y que se le hizo el diagnóstico adecuado. Por lo menos un diagnóstico sindromático o un diagnóstico presuntivo, que es lo que estábamos hablando ahorita, precisamente. Buenas noches, dice el doctor Miguel Romero. Con respecto al tema de la analgesia, dependerá de la experiencia del médico en poder diagnosticar un abdomen agudo. Ejemplo, un cólico biliar. Es imposible no colocarle una analgesia efectiva hasta esperar que llegue el especialista en caso de que no esté cuerpo presente en el sanatorio o esté operando en el hospital. Pero si te llega un paciente con una cronología de Murphy, así el librito, es obvio que la analgesia se omite. Bueno, yo pienso que, bueno, los tratamientos y terapéutica va a ser a criterio de cada médico. Sin embargo, eh, tenemos que estar muy seguros del conocimiento de lo que es un dolor abdominal para poder tomar esta decisión. Bueno, te voy a comentar algo a propósito del comentario del doctor Romero, a quien también le tengo mucha estima y a quien tuve la oportunidad de tener como interno de pregrado hace un tiempito, no mucho, ¿viste, Miguel? El tema de la experiencia realmente implica muchas cosas, ¿oíste? Porque a veces tú con experiencia, la experiencia no es sinónimo de ser osado, ¿correcto? El médico cuando comienza a ser osado, y sobre todo el cirujano cuando comienza a ser osado y se le olvida, existe una línea delgada que se llama respeto y temor, no solamente temor a Dios, sino temor a la cirugía, ¿correcto? A tener un respeto importante a la patología. Entonces, ahí es donde yo considero como cirujano, te lo estoy diciendo desde el punto de vista personal, yo ese día, si algo así me pasa, yo dejo de hacer cirugía, porque voy a cometer muchos errores. El día que yo le pierda el miedo no, el respeto y el temor a la cirugía, el respeto sobre todo a las patologías quirúrgicas y a las patologías médicas en general, ese día yo dejo de ser cirujano. Pero si bien es cierto que a un paciente tú le puedes colocar analgesia, por supuesto que le vas a colocar analgesia. Yo no he dicho que no le coloques analgesia, le vas a colocar analgesia en el contexto del paciente que tú tienes en la emergencia. Pero si tú tienes un paciente, ¿verdad? Que está cursando con una patología que tú crees que es apendicular y entonces te entra la negación, porque eso también ocurre, no, te entra así ese picor de decir si puede ser una apendicitis aguda, pero de repente hay otros factores aledaños relacionados con el estrés de la emergencia, el montonón de pacientes, que el paciente está llorando, que la cosa, tácata, le metes analgesia, se le va a quitar el dolor, lo vas a mandar para la casa y te vas a comer un garrón ahí, como dicen aquí, con un tremendo error en ese paciente. Ahora, si es un paciente que tiene un cólico biliar, de cajón, si es un paciente que tiene una nefrolitiasis, tiene un antecedente de litiasis renal, te dijo que orinó un cálculo y te dijo que le está doliendo, coño, tienes que colocarle analgesia, es evidente. Estamos hablando de la analgesia mal indicada, sobre todo en los abdómenes agudos, en donde tú crees que es de un origen infeccioso particularmente relacionado y más relacionado con una apendicitis aguda. Esos son los que te echan la broma, esos son los que te traen problemas luego si no haces lo que tienes que hacer. Luego el doctor Osvaldo dice que está en La Quiaca, que es frontera con Bolivia. Y luego tenemos la doctora Rocío Cerrada que pregunta, ¿quién maneja en este país la pelviperitonitis, etiología pélvico? Ejemplo, una salpingitis, ginecólogo o cirujano. Mire, doctora, con todo el respeto que tienen, se le merecen los cirujanos obstetras y los cirujanos ginecólogos. Yo me he dado cuenta por lo que he podido ver, tal vez de repente me aventure mucho a hacer este comentario vuelvo y repito, con todo el respeto que se merecen mis colegas especialistas, esos pacientes aquí se tratan, yo he visto que los tratan los ginecólogos.
pero mientras haya la oportunidad de que un cirujano lo resuelva, olvídese que lo va a resolver el cirujano. Si el ginecólogo o obstetra está en ese momento en una urgencia con una cesárea, lo vas a terminar resolviendo tú. Si, bueno, tú digo en el caso de que sea cirujano, si es un paciente que tiene una pelviperitonitis, tiene una EPI grado 3, 4, lo vas a terminar resolviendo tú lo más seguro. Ahora, porque estamos en otro tipo de modalidad quirúrgica, con otro tipo de acepción en lo que significa quién se hace cargo del paciente, vas a tener que llamar, así sepa qué es lo que tienes que hacer, vas a tener que llamar después al ginecólogo para que venga y le eche un ojo y por lo menos se pueda anotar en la historia de que tú llamaste al ginecólogo, porque entonces si te toca hacerle una óforosalpingectomía, como es el caso de una paciente que operamos no hace mucho, tú tienes que tener el aval de que el ginecólogo también te dijo, sí, me parece que tienes que quitarse, que tienes que hacerle la exéresis porque no sirve, porque está muy inflamado, por lo que sea. Pero definitivamente aquí en Argentina yo he visto que sí se hacen cargo los ginecólogos cada vez que se puede. Pero también he visto que como nos sucedía a nosotros en Venezuela, terminábamos siempre operándolo los cirujanos. O sea que lo importante para el paciente es que lo opere a alguien que sepa qué es lo que tiene que hacer. En este caso, si nosotros tenemos la oportunidad de resolverlos antes, lo vamos a resolver nosotros como cirujanos. Igual yo creo que este es un tema entrincherado, Sí, lo mira, que le date cuenta, corresponde a ginecología y lo que le sí, corresponde a sí, cirugía. date cuenta de una cosa, Miguel, ahora que haces el comentario. Eso mismo pasaba, o sigue pasando, y por eso les comenté anteriormente cuando hablábamos de que está mal, en la actualidad, tratar de encasillar al abdomen agudo como médico y tratarlo de encasillar como abdomen agudo quirúrgico. El abdomen agudo es abdomen agudo. Tú decidirás después qué es. Y realmente muchos abdómenes agudos que uno creyó que son abdomen agudos médicos terminan siendo quirúrgicos. Entonces, es una frontera gris muy delgada también, en donde el tono no te lo da, te lo va a dar es el paciente. Pues entonces tú vas a definir realmente quién termina tratando al paciente dependiendo de las necesidades de él mismo. Luego Y dice el sentido común, no, por supuesto. claro, lo dice la doctora Oriana Motomayor. Y doctor, ¿qué opina del uso de la dipirona como analgésico, a pesar de que ya dijo de que no hay que colocar analgesia? Ya, disculpa, no te escuché. Ah, Es que, la dipirona. No, la dipirona es ah, un analgésico de acción central, doctora. Usted le puede colocar dipirona al paciente. De hecho, si el paciente tiene fiebre, uno le coloca dipirona. Claro, por supuesto que el paciente no sea alérgico, ¿no? Eso sí, no se olviden de preguntarle siempre a los pacientes si son alérgicos, no son alérgicos. Es importante establecer una relación adecuada médico-paciente, hacer una anamnesis exhaustiva, no solamente en este tipo de pacientes que sean con abdomen agudo, en todos los pacientes que ustedes tengan. Si hay algo que a nosotros nos caracteriza, que nosotros hablamos mucho. De hecho, esa es una queja constante, una queja buena, en el buen sentido de la palabra, que tienen muchos colegas de aquí de Argentina, y dice que nosotros hablamos hasta por los codos, y es verdad, nosotros somos muy habladores. sí, es Entonces hay verdad. que aprovechar esa boca que Dios nos dio y esas ganas de hablar que tenemos para conversar con el paciente, preguntar bien, hacer una anamnesis exhaustiva, indagar, seguir buscando para poder llegar a un diagnóstico adecuado y una terapéutica favoreciendo al paciente, por supuesto. Luego pregunta, ¿si usa abdomen agudo de etiología precisar? ¿Perdón? Abdomen agudo de etiología precisar como diagnóstico. ¿Se El utiliza? abdomen agudo el abdomen agudo de etiología precisa no existe, doctora. O por lo menos es lo que siempre nos han dicho a nosotros. Y en la actualidad, ni siquiera esas siglas se observan en la literatura. Un abdomen agudo de etiología precisar es el abdomen agudo que llegó, pero si usted le coloca de etiología precisar, es que definitivamente uno no sabe por dónde anda, pues. No sabe Claro, por dónde anda y de eso es lo que estamos tratando de discernir y de aclarar aquí. Si uno no sabe por dónde anda, se tiene que apoyar con lo que tenga. Para clínico, exámenes especiales, interconsultas con el que sea necesario. No interconsultas por interconsultar para quitarme el problema de encima o para prender el ventilador, no. Interconsultas con criterio. A mí me han pasado interconsultas, por ejemplo, de pacientes que tienen un cólico renureteral y que ellos saben que es un cólico renureteral y tú les preguntas, ¿y por qué me pasaste en la interconsulta? No, por si acaso, por las dudas. No, déjate de eso, por las dudas, yo no estoy aquí por las dudas, yo estoy aquí para poder valorar pacientes que tienen un potencial quirúrgico efectivo. Entonces, no malgastemos nuestro tiempo ni hagamos que otra persona malgaste su tiempo tampoco. Porque al final de cuentas, el tiempo más importante es el del paciente. ¿Sí? claro. Buenas noches. ¿Algún consejo sobre pesquisa semiológica de estudios complementarios sobre abdomen agudo isquémico?
más allá de antecedentes cardiovasculares? Para los abdomen agudos isquémicos, doctora, es bueno siempre guiarse desde el punto de vista paraclínico con la LDH. Valores elevados de LDH nos van a hablar de un paciente que tiene una patología probable. Si tiene antecedentes, mucho más. Recuerde que es un grupo etario muy particular de abdomen agudo, son pacientes añosos, son pacientes que vienen con comorbilidad. Es muy raro que uno vea un paciente joven con una isquemia, no es que no se presenten, es muy raro. Sin embargo, los pacientes que son jóvenes, que sí los hay, porque yo he operado varios, entre 16 y 25 años de edad, los que yo he operado, vienen con patologías que no tenían antecedentes cardiovasculares previos, pero tienen unos problemas inmunológicos, tienen enfermedades autoinmunes. Entonces, cuando tú te pones a buscar bien por otro lado, resulta que brinca por allá la liebre y era que tenía unos problemas autoinmunes. Pero tienes que buscarlo, porque si no lo buscas, no lo vas a encontrar. Entonces vas a operar el problema. ¿El problema cuál es? El asa podrida, el asa perforada rota, pero el paciente se queda con el diagnóstico incierto porque no sabe de qué carajo fue. O sea, sabe de qué lo operaron, pero no sabe por qué. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces sí, te puedes basar mucho, te puedes utilizar mucho la LDH y aquí no sé si la están, nosotros usamos mucho la procalcitonina también. La procalcitonina te permite tener una aproximación diagnóstica al paciente con isquemia vascular mesentérica. ¿Sí? Luego, pacientes con heridas de bala o arma blanca a nivel abdominal, ¿hay algún protocolo acá en Argentina? El protocolo, hay algo que se llama manejo no operatorio de paciente con trauma abdominal penetrante. Ese no es un protocolo de Argentina específicamente, es un protocolo internacional. Y se basa específicamente, o sea, es muy, muy específico. Es muy específico porque es bastante difícil como cirujano tomar la decisión de no operar a un paciente que tú sabes que tiene una herida penetrante a nivel del abdomen. O sea, Sí, estoy de tiene que ser acuerdo. es un paciente muy, muy particular. Si hay protocolo, yo se los puedo hacer llegar. Tengo los estudios actualizados, los PDF, los guidelines, para hacérselos llegar. Igual, les puedo hacer llegar también los PDF de todo el material que utilicé para la presentación, porque está bastante completo y está bastante bueno y es importante que se maneje la información en forma organizada y que todos hablemos el mismo idioma. Sí, y bueno, igual, sin embargo, tenemos el ATLS como buena guía de práctica, también tenemos el conocido ABCDE, que todo médico de emergencia debe saber mientras llega el cirujano para mantener el estado hemodinámico hasta que llegue a quirófano. Sí, por eso te digo, eso depende del paciente. Siempre en cirugía de ese tipo, cuando se trata de cirugía de trauma, todo depende. ¿Y depende de qué? Depende del paciente. Depende de cómo llega el paciente, depende de cómo fue la cinemática del trauma, depende de cuáles son las condiciones actuales del paciente, porque por supuesto no es lo mismo un paciente que llega sangrando con una herida por arma blanca, un traumatismo abdominal penetrante por arma blanca, sangrando, a un paciente que tú tienes estable después que le dieron un punzón, por ejemplo. Me ha pasado. Y igual, tú tal vez decidieras aplicar el protocolo de manejo no operatorio, pero tienes que saber que para aplicar ese protocolo tienes que tener el aparataje diagnóstico relacionado con el protocolo, que en este caso tiene que tener una tomografía, tienes que tener un tomógrafo, porque a ese paciente le vas a hacer tomografía cada cierto tiempo, tienes que tener apoyo de una unidad de hematología, tienes que tener apoyo de una unidad de terapia intensiva, o sea, es un protocolo que es específico para ese tipo de pacientes, y para pacientes específicos. Luego dice la doctora Angie, saludos, besos y abrazos, Roberto. Gracias por la excelente ponencia. Estoy de acuerdo contigo en cuanto al tema del miedo y respeto, aunque creo que más que temerle a la cirugía, pienso que hay que tenerle más miedo a las implicancias consecuencias, sobre todo legales, de cualquier acto médico que se realice. Yo soy partidaria de lo siguiente, zapatero a sus zapatos. Yo también, Correcto. personalmente. Correcto. Sí, pero date cuenta con respecto a ese comentario de zapatero a sus zapatos, con todo el respeto a la doctora, que también sabe que venimos del mismo sitio, del mismo país. El tema es que nosotros allá como cirujanos generales hacíamos lo que nos tocaba hacer. El tema es ese. Aquí es otra cosa, ¿me entiendes? Aquí como cirujanos generales nosotros tenemos un mundo bastante reducido en cuanto al tipo de paciente que tenemos que tratar en un área de emergencia. Aquí no, aquí tú vas a colocar un tubo de tórax y tienes que llamar al cirujano de tórax. Aquí vas a reparar una lesión vascular y tienes que llamar al cirujano cardiovascular. Vas a operar unas hemorroides y tienes que llamar al coloproctólogo.
Sin embargo, en el caso, nuestro caso en Venezuela, nosotros somos cirujanos que nos formamos de una manera distinta y que aparte que nos formamos de una manera distinta, en la oportunidad que teníamos, íbamos y nos teníamos que no podía resolver. ¿Me escucharon? No, doctor, hay lag en el video. Se cayó la conexión del doctor. Voy a escribirle a ver si se vuelve a conectar. Hola Miguel, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Excelente la ponencia, es la doctora Marian. Excelente la ponencia del doctor. Vamos a esperar que se conecte un momento a ver para que siga respondiendo las preguntas. De todas maneras, ¿me escuchas, Miguel? ¿Sí? Sí, sí, doctor. Creo que la ponencia del doctor Roberto es muy importante en este caso porque nos ha hablado algo que lo hemos venido diciendo desde el principio, desde el comienzo de las charlas, que es la historia clínica, que es la parte de historia clínica y un buen llenado, una buena anamnesis. Yo he recalcado muchas veces en casi todas las conferencias que hay que escribir, que no se tiene que esperar que lo escriban por ti o que te digan sino que tú tienes que escribir y dejar todo sentado. Las interconsultas, así sea telefónica, con los especialistas. Y acostumbrarnos a lo que ahora, Miguel? Sí, doctor. Ay, Roberto, te conectaste, qué bueno. Marian, disculpa que te haya interrumpido en tu comentario. No, estaba haciendo tiempo que llegaras. Ah, sí, gracias. Sí, de repente hubo un lag ahí. Le estaba comentando a la doctora con respecto a lo que había dicho sobre zapatero a su zapato. ¿Sí me escucha, no? Sí, sí, doctor. Sí, que en nuestro ámbito profesional en Venezuela nosotros teníamos que sí o sí prepararnos para el tratamiento de muchas patologías que no son directamente de nuestra incumbencia, porque nosotros como cirujanos generales era lo que veíamos todo en el área de emergencia. Aquí la cosa cambia porque aquí para colocar un tubo de tórax, les comentaba anteriormente, tienes que llamar al cirujano de tórax. Para operar un hemorroide lo opera el coloproctólogo. O sea, la medicina y la cirugía aquí está bastante fraccionada en ese sentido. Está muy estatizada en el sentido de que cada quien se ocupa de lo suyo, pero para nosotros es bastante complicado adaptarnos a esa situación, sobre todo si hacíamos cirugía por mucho tiempo allá en Venezuela, porque uno está acostumbrado a hacer otra cosa. Pero definitivamente es válido el comentario, porque si aquí tú pones un tubo de tórax como cirujano general y el paciente se complica, lo primero que te van a preguntar si el paciente se muere es por qué no llamaron al cirujano de tórax. Entonces, definitivamente aquí hay que cambiar la mente, pues hay que cambiar la forma de hacer las cosas y adaptarnos hasta donde podamos y hasta donde el sentido común nos lo diga, adaptarnos a nuestro ejercicio profesional aquí en Argentina. Bien. Luego el doctor Juan Mirabal dice, criterios para llamar al cirujano y plantear una apendicitis en caso de no contar con el cuarto abdominal confirmatorio. Pasa que donde estoy no hay cirujano, tenemos que comunicarnos vía telefónica y no nos contestan o tardan muchísimo. Sí, hay que seguir llamando, tienes que seguir llamando. Tienes que seguir llamando y en dado caso de que no te conteste el cirujano de guardia, si necesitas una valoración o al que necesites que te valore el paciente porque el paciente está en malas condiciones, llama entonces ¿cómo se llama? Al administrativo de guardia. Hay un médico administrativo de guardia y que él se encargue de definir y de determinar si realmente ese paciente lo puedes referir a otro sitio, porque si no le vas a dar el tratamiento necesario en el sitio donde estás, tienes que referirlo, porque se va a morir o se va a complicar y va a ser otro problema grande no solamente para ti, se va a ser un problema para la institución también. Recuerda que nosotros tenemos
responsabilidad individual, pero tenemos una responsabilidad institucional también. Entonces, Claro. uno como médico le tiene que rendir cuentas a quien te vaya a meter una demanda, pero le tienes que rendir cuentas también a la clínica, cosa que no sucede al contrario. Por supuesto. Así es. Luego la doctora Marian me pidió que la despidiera porque se le cayó el internet. Sin embargo, dejó por acá una pregunta que dice, ¿cómo se refiere un paciente en caso de que sea dudosa si es médico o es quirúrgico y con qué diagnóstico? Partiendo del hecho que no se coloca abdomen agudo de etiología precisar y tampoco dolor abdominal de etiología dudosa. Le tienes que colocar, si es un abdomen agudo, tienes que tratar en lo posible, desde el punto de vista clínico, tratar de enfocar hacia dónde se dirige la patología del paciente para poder derivarlo. O sea, no le vas a colocar un abdomen agudo de etiología precisar porque no es lo adecuado, y no le vas a colocar como diagnóstico de referencia un síntoma, porque tampoco es lo adecuado. Buenísimo. Ahora, ¿cómo vas a hacer? Bueno, lamentablemente tienes que, si no tienes los recursos, tienes que sentarte a hablar con el paciente, tienes que tratar de armar el entramado de lo que significa una enfermedad actual, que como habíamos mencionado anteriormente, hasta el 97% del diagnóstico. Y eso es algo que yo he defendido toda mi vida mientras he sido docente en cirugía, porque mucha gente a veces habla con el paciente, ¿qué tiene? Sí, dolor, ¿en dónde? Aquí, ajá. ¿Y qué más? No, más nada. Listo. No, entonces después tú vas y reinterrogas al paciente, el carajo tuvo escalofrío, tuvo dolor abdominal, tuvo náusea, de repente sangró por allá, entonces te das cuenta de que tiene un sinfín de otra sintomatología clínica que tú nunca se la habías preguntado, o que no se la preguntó otra persona, o cuando te entregan la guardia, en el caso me pasaba mucho en Venezuela a veces, entonces tú decías, bueno, con todo respeto, que se merece mi colega anteriormente, que me entregó, yo igual voy a reinterrogar al paciente y voy a tocar al paciente. No quiere decir por esto que yo esté poniendo en duda lo que hacía mi colega, sino que yo como médico, yo como cirujano, como residente de cirugía, en este caso, cuando era residente de cirugía, hacía lo propio. Y los muchachos a quienes yo siempre les di clases, saben que yo era muy quisquilloso con eso, tanto en la emergencia como en la sala de cirugía. Entonces, ese es el deber ser. Hacer una anamnesis adecuada, hacer hincapié en lo que es una buena historia clínica, porque definitivamente la historia clínica es la que nos va a dar a nosotros la pauta para poder seguir adelante y poder saber más o menos qué es lo que le vamos a hacer al paciente. No crean que una tomografía va a suplantar una enfermedad actual, ¿vieron? Tal vez de repente tú tengas una tomografía, una tumoración, una lesión ocupante de espacio intraabdominal, ajá, pero tienes que complementarla porque tú la estás viendo allí, tal vez de repente estás viendo que te está produciendo una obstrucción, pero tienes que complementar esa información. La información te la tiene que dar el paciente. Sí, sí, y dejando otra vez como acotación que tenemos que recordar que al final las responsabilidades médico-legales van a ser personalísimas. Así que eso también que ha dicho, me parece que es otro término que debemos agregar a nuestro uso diario como buena práctica, que es la de reinterrogar a un paciente, independientemente seamos médicos generales o tengamos alguna especialidad. El interrogatorio te va a dar una pauta de dónde estás parado y qué estás viendo como paciente. Luego el doctor Osvaldo Calles dice, yo soy fiel a mi escuela, utilizo el manejo integral del politraumatizado y hasta ahora no me ha fallado. Gracias a Dios. Luego dice, acá no ha sido, jaja, aquí una vez es todo en la guardia, cirujano, gineco, clínico y pediatra. Ella está en Jujuy. La doctora Angie, claro, pero me refiero a los que estén ejerciendo como médicos generalistas, o sea, no someterse en aguas profundas, ¿estoy de acuerdo? Claro, claro. Puedes apoyarte con respecto en el abdomen penetrante con rayos X del abdomen simple de pie. Si ves signo de gas en ambos diafragmas, puedes sugerir que hubo lesión de visera hueca, pero siempre escúdate con valoración de especialista, dice. El doctor Miguel Romero le dice, doctor, un abrazo, excelente charla, pero el deber llama. Luego el doctor Carlos Blanco le dice, en el caso de sospecha de apendicitis aguda, ¿la rayos X de abdomen simple le parece útil o la realiza para descartar otras patologías? Sí, casi siempre, doctor Blanco, la radiografía de abdomen simple, precisamente en estos días lo conversaba con varias colegas donde yo trabajo en mi guardia, porque la radiografía de abdomen simple, en el caso de un paciente con apendicitis aguda, no te va a decir que el paciente tiene una apendicitis, es subjetivo. Y sin embargo, los signos radiológicos de apendicitis aguda son muy
su generis, ¿correcto? Porque de repente tienes línea de borramiento del psoas, tienes línea borramiento de la línea preperitoneal, de repente tienes un nivel hidroaéreo, de repente tienes una imagen de coprolito, pero más te sirve un paciente que pueda tener sintomatología vegetativa porque tiene en curso una apendicitis aguda que ya no es apendicitis, sino una peritonitis, ¿correcto? Tiene otra sintomatología clínica más clara, o un paciente que esté dudoso, con un abdomen agudo dudoso, le haces una radiografía, porque de repente a veces el paciente te dice, no, es lo que hace que te confunde, vomité oscuro, y de repente tú dices, bueno, vomitó sangre o vomitó fecaloideo. No, entonces, de repente tratas de dirigir un poquito el interrogatorio y dices, no, sí, vomité como pupú, a que le dicen caca, ¿no? Bueno, y de repente tú dices, bueno, pero ya va, esto no me cuadra, para una apendicitis, no me cuadra por una obstrucción, vamos a hacerle radiografía, le hacen una radiografía, ves que no tiene niveles, ves que no tiene signo de imagen en pila de moneda, ves que no tiene borramiento de las asas delgadas, entonces tú dices, bueno, tampoco me cuadra por una apendicitis, para una obstrucción, entonces así tienes que ir manejándote. En el ámbito de una emergencia, así es que uno se tiene que ir manejando, tienes que ir descartando, y para poder descartar tienes que saber. Por eso es que los invito todos los días a estudiar, todos los días a estudiar, todos los días que uno puede, tiene que estudiar. Así es, doctor. Repasar y repasar. Bueno, para despedirnos, un comentario sobre mi formación en la Francisco, que nos dice que no todo lo que brilla es oro y no todo lo podemos dejar a lo que parece obvio. Cuando el doctor, por ejemplo, Augusto Díez describió las apendicitis por ascaridiasis, Así es. Sí. que es un eminente de nuestra universidad donde nos formamos. De hecho, él fue uno de los pilares de la cirugía y sigue siendo uno, claro, ya post-mortem, sigue representando uno de los pilares de la cirugía del Estado Falcón y de Venezuela. Por supuesto. De hecho, es así. Bueno, doctor, de parte de la Junta Directiva de la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, me queda es darle las gracias por dedicarnos su tiempo. Realmente lo felicito por tan buen tema y la preparación del mismo. Las diapositivas muy didácticas me dieron mucha idea para continuar yo también haciendo las mías. Y bueno, darle las gracias a todos los que se presentaron en la noche de hoy. Y bueno, como siempre decirles, seamos multiplicadores de la información y yo le tengo personalmente dos preguntas. La primera es, ¿qué tema nos recomienda la asociación para dar otra charla con respecto a la cirugía? Y bueno, unas palabras para que usted se despida, por favor. Bueno, te digo, aquí hablamos en general fue del abdomen agudo. Ya tendría, yo creo que quedaría la oportunidad para poder desglosar ahora los 5 grupos de abdómenes agudos que podemos presentar. Porque si bien es cierto que el abdomen agudo presenta, valga la redundancia, particularidades bastante generales, también es cierto que cada uno del grupo de los abdómenes agudos tienen unas características muy, muy particulares y que nos van a poder guiar hacia un diagnóstico efectivo y, por supuesto, una terapéutica adecuada de ese tipo de pacientes que cursen con la patología. Entonces, yo creo que sería buena idea, en su oportunidad, ir desglosándolos cada uno, sobre todo ahorita que tenemos tiempo, en el algor de la pandemia y del aislamiento social obligatorio, que ahora se intensificó nuevamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que pudiera hacerse, desde ese punto de vista, algo más en cirugía. Y bueno, por otro lado, les doy las gracias a ustedes como personal organizador, como colega, por estar atentos y por toda la oportunidad que me dieron de poder compartir con ustedes las ideas y la experiencia, poca o mucha que uno pueda tener en el camino de la cirugía. A todos los participantes, los recuerdo a todos mis alumnos con mucho cariño, a los que no tuve el placer de darles clase, y no tuvieron ustedes el placer de ser torturados por mí. Digo que igualito tenemos que seguir en este ámbito, que es el ámbito de la formación continua. Estamos en otro país, estamos en otras tierras en donde las normas del juego son distintas.
decirlo de alguna manera, no para quitarle, no para restarle importancia. Pero aquí las reglas del juego son distintas y tenemos que prepararnos, siempre tomando en consideración lo que nos enseñaron nuestros grandes maestros en Venezuela, que siguen allá luchándola, que siguen peleando. Muchos lamentablemente no están ya en el plano terrenal, pero hay que seguirle dando. Estamos fuera, vinimos con la oportunidad de entrar aquí a hacer lo que sabemos hacer, que es ser médico. Estamos fuera en otro país donde uno a veces se siente un poco triste por todo lo que dejó atrás, unos más que otros. Pero definitivamente si hay algo que es común para todos es que tenemos que seguir preparándonos y seguir siendo los mejores médicos que podemos ser, no solamente en lo personal, sino para el resto de la comunidad, que en este caso son nuestros pacientes aquí en Argentina. Ser médico venezolano nos ha definido muy bien. Si vamos haciendo las cosas bien, nos vamos a equivocar, porque lamentablemente somos humanos, en ese sentido nos tenemos que equivocar. No es que nos tengamos que equivocar, nos vamos a equivocar porque en algún momento nos va a agarrar la estadística. Tratemos en lo posible que la estadística no nos agarre tan pronto. Y que si nos agarre por haber actuado de más y no de menos, porque si uno actúa de menos le va peor, también actuar de más es complicado. Ese equilibrio que nosotros debemos conservar es difícil, porque siempre estamos en el filo de la navaja, pero tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir echando piernas, seguir formándonos. En Asomevenar tienen que seguir apoyando a todos los médicos que todavía faltan por convalidar, todos los médicos que están por llegar. Esta organización que tiene Asomevenar en la actualidad me parece bastante adecuada y consona con la realidad, y de verdad que lo felicito desde la presidencia y todos los grupos que se han formado dentro de Asomevenar, las comisiones, que de una u otra forma apoyan, y lo importante es eso, seguir apoyando, seguir hacia adelante, y nada, eso es lo que hay que hacer. Los que no han hecho posgrado, busquen la forma de hacer su posgrado pronto aquí las cosas son distintas para hacer posgrado, tienen que aprovechar el tiempo es un recurso natural no renovable, ¿bien? Así es. Y hay que hacerlo. De verdad que muchas gracias y gracias a usted, doctor. Vamos a la orden. Doctor, ¿consulta privada tienen? Sí, yo veo pacientes en la consulta privada en la clínica Mariano Moreno, en la provincia de Moreno, una provincia de Buenos Aires, al oeste, creo que es al oeste. Todavía me pierdo con la brújula aquí. Pero sí, veo consultas los días jueves en la clínica Mariano Moreno. Cualquier cosa, estamos a la orden por ahí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, doctor, nuevamente muy agradecido, que le vaya muy bien. Feliz noche para usted y para todos. Y bueno, hasta luego. Muchas gracias. Saludos, pues. Cuídense. Chao, chao.